Tardes, ayer era el evangelio de la multiplicación de los peces y los panes, ¿verdad? Y yo estaba pensando, Señor, dicen que la red es muy grande y los pescados son pocos. Pues multiplica los peces y los pescados y la red va a tener que ser grande. Hoy la red tuvo que ser gigante porque los peces que hay ahí son un montón. Así que el Señor siempre nos escucha, bendito sea Dios. Bueno, resulta que ayer en la oración que he estado haciendo al terminar la Eucaristía, que nunca sé lo que pues el Señor va a querer rezar, que el rezar a través de mí, bueno, ya entienden lo que quiero decir. El Señor me dio una primera escuela y era la paz y la serenidad de la Virgen, y me di cuenta que lo que Él quería hacer en la formación de este año era ir haciendo escuelitas con los gestos de la aparición, no con las palabras, con los gestos. Y por eso es que ayer el gesto fue el rostro sereno y pacífico de la Virgen. Y lo que me puso el Señor ayer en la madrugadísima fue de que la Virgen se aparece, si ustedes leen el primer día de la aparición, que aparece completamente rodeada de luz. Una luz tan grande que su vestido era blanco y un brillo que no se puede describir terrenamente. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de la luz. Es un tema muy importante, muy largo, muy profundo, y voy a tratar de hacerlo corto, pequeño y resumido, pero que por lo menos les queden ciertos puntos que la Virgen me puso en el corazón mientras estaba en la gruta. Vamos a regresarnos un momentito a Génesis 1. ¿Se acuerdan Génesis 1, verdad? Espero que todos nosotros aquí sepamos Génesis 1, la creación. ¿Cómo se da la creación? Primero que nada, que la creación es un acto de la Santísima Trinidad, pero dice San Juan que todo fue hecho por la palabra, el Logos. ¿Quién es la palabra? La palabra es la segunda persona de la Trinidad. O sea, en vista a la segunda persona de la Trinidad es que la segunda persona es que la Trinidad crea. En español o en inglés la traducción es para que sea entendible para nosotros, pero en hebreo las palabras cambian un poquito y por lo tanto su significado también. Porque en español dice que cuando el Señor vio que todo era oscuridad, caos, y por lo tanto el Señor empieza a crear, y lo primero que Él crea, ¿qué es? A leer todo el mundo de Génesis 1. La luz. Pero nosotros pensamos en oscuridad y automáticamente ¿en qué pensamos? En mal. Pero cuando el Señor está en la creación, al principio cuando ve oscuridad y que dice que todo es caos, no es el significado que nosotros le estamos dando, porque en ese momento no existía el mal. El mal empieza a existir cuando Adán y Eva libremente optan por pecar. Por lo tanto, la oscuridad de la que está hablando Génesis al inicio, en hebreo, que es el verdadero significado, es algo que no tiene forma, algo que no tiene contenido. Son dos palabras muy importantes para nosotros: no tener forma y no tener contenido. Por lo tanto, la oscuridad que ve Dios no es la oscuridad de pecado, está viendo la oscuridad de algo que no tiene forma, que no tiene ningún contenido. ¿Y qué quiere darle Dios? Quiere darle forma y quiere darle contenido, que significa, quiere darle vida. Quiere dar vida. Dios siempre quiere dar vida. Lo que Él está viendo al principio cuando ve la oscuridad es la ausencia de la luz. Ausencia de luz. No está viendo mal, porque no existe el mal. Porque hasta ese momento lo único que existe es Dios y los ángeles buenos que se quedaron con Él, pero el mal no existe. Es la ausencia de luz, la ausencia, digamos, o podríamos decir de lo que después vamos a entender como la ausencia del bien, pero es la ausencia de la luz. Pero sin embargo, si Dios decide crear, es porque eso que luce oscuro, sin forma, nosotros le llamamos sin caos, ¿verdad? En la traducción, sin forma ni sin contenido, tiene potencia de ser luz y de tener vida. Y por eso Dios decide crear.
Lo primero que el Señor dice, hágase la luz. Hágase. Esa palabra no se la olviden, porque ¿qué es lo que dice la Virgen en la Anunciación? Hágase en mí según tu palabra, lo cual nos va a indicar que la nueva creación está ocurriendo el día de la encarnación. Está la primera, que es la creación del mundo y la creación del hombre y la mujer. Vamos a ver lo que hacen Adán y Eva. Y después viene entonces la nueva creación, que es la restauración de lo que se perdió en la primera. Dios crea la luz y empieza a hacer algo. ¿Qué es lo primero que empieza a hacer? A ordenar las cosas. Acuérdense que lo que nosotros le llamábamos caos, para él es desorden, no hay forma. Y empieza a separar la luz de la oscuridad, la tierra del mar. No habían animales en el agua, crea animales. Empieza a separar las estrellas del sol, el sol de las estrellas. Empieza a separar y a darle orden. Empieza a embellecer la creación, porque el orden, el fin del orden, no es solamente la disciplina. El fin más grande del orden es la belleza. ¿Verdad que un cuerpo disciplinado es un cuerpo bello? Cuando nosotros vemos la procesión y todo el mundo en la fila rectecita, que decimos, qué lindo se ven, ¿verdad? El fin del orden es la belleza. Es separar las cosas para que todo tenga su propio contenido, su propia esencia, y al final la unidad de todo ese orden crea algo bello. Espérense que escribí tantas locuritas que ya no sé por dónde voy. Cuando el Señor está poniendo orden, está separando, fíjense en el acto de la creación, va creando algo que da vida. Crea la tierra y ¿qué hace? Crea los árboles. Imagínense, pensó en los mangos, en todo, la guayaba, todo eso, ¿verdad? El Señor está creando vida automáticamente, no es solamente algo estéril. Lo que Él crea es para dar vida, que es lo que vamos a ver en la creación, en la encarnación. ¿Cuándo empieza esa oscuridad que no era antes mal? ¿Cuándo empieza la oscuridad a ser signo visible del mal? Cuando Adán y Eva libremente eligen el pecado. Eligen separarse de la luz, porque ellos vivían en la luz. Todo lo que había en el jardín de Edén era luz, porque todo era amor, porque todo era de Dios. O sea, todo lo que había en el Edén es como lo que hay en el cielo, que es todo luz. Pero cuando ellos eligen irse en contra de Dios, de la voluntad de Dios, y amarse a ellos primero, y su gusto primero, y su voluntad primero, rompen con la luz, y entonces la oscuridad, el desorden, la falta de forma, la falta de contenido, el desorden vuelve a su corazón, entra en el corazón del hombre y la mujer. Hermanos, nosotros, eso es lo que le llamamos concupiscencia, desorden, esa inclinación hacia el mal. Ahí es cuando la oscuridad se convierte en fruto del pecado. Antes no era fruto de pecado. Antes simplemente era algo que era vacío, un vacío, sin ninguna forma ni ningún contenido. Por lo tanto, el pecado entra en Adán y Eva primero, nuestros primeros padres, y después se va transmitiendo a nosotros el pecado original. ¿Y qué crea? ¿Cuáles son los dos primeros frutos? El desorden y la muerte. Porque acuérdense que cuando nosotros fuimos creados, qué maravilla, ¿verdad? Íbamos a ser inmortales. Por eso es que hay gente que le encanta creer que va a ser inmortal. Porque dentro de nuestra alma hay un deseo de inmortalidad. Porque fuimos creados para ello. Y en realidad el Señor vino para devolverla. Pero la devuelve ¿cómo? Dándonos la vida eterna. En realidad no somos inmortales, lo que va a morir es el cuerpo, porque eso sí es fruto del pecado, pero un día el cuerpo se va a unir a nuestra alma. Pero nosotros tenemos la vida eterna porque entramos en el reino de la luz por el bautismo. En la primera aparición la Virgen aparece envuelta en luz, tan resplandeciente como el sol. ¿A qué le acuerda eso? A Fátima.
Igualito que en Fátima, en cada aparición siempre lo primero que pasa es un rayo de luz, un resplendor de luz, siempre hay algo. Cuando Dios va a actuar, lo primero que pasa, hay algo, una manifestación de la luz. Y eso nos indica que Dios va a hacer algo. Y hablando de luz, de pronto como que se fue, ¿verdad? Pero ya regresó. Gracias, Señor. Así que eso es un signo que siempre lo vamos a ver en las cosas que son auténticamente de Dios. Hay una manifestación de luz y después Dios va a hacer su obra. Vemos que su traje, el traje de la Virgen de Lourdes, que era blanco con el cinto azul, se pone tan luminoso, que dice Bernardita que ella no lo puede definir qué color de blanco era, porque era tan luminoso. ¿A qué les recuerda eso? A la transfiguración de nuestro Señor. También en la vida de Cristo vamos a ver, la luz es un tema central en el Evangelio, lo cual yo lo voy a tocar con pinzas porque no tengo tiempo, pero sin embargo sí quiero recordarles, porque nadie se acuerda o mucha gente no se acuerda, que el año que viene, ¿qué año es? 2027. Entramos en 3 años de preparación para el 2030. ¿Qué sucedió en el 2000? ¿Qué va a suceder en el 2030? 2000 años en que Jesús es bautizado, comienza con el bautismo de Jordán su misión pública como redentor del hombre. Nadie está hablando de esto y esto es grande, hermanos. Así como en el 2000 fue el jubileo de la encarnación, en el 2030 es jubileo de 2000 años de la vida pública, de los misterios luminosos, que va a terminar con el 2033, que son 2000 años de la pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor y nacimiento de la iglesia. Entonces vamos a entrar rápidamente. Me captaron un poco lo del Génesis porque yo sé que es profundo, pero fui como que volada, ¿verdad? Ya vimos el Génesis comienza, el Nuevo Testamento comienza con el acto de la creación. ¿Cómo comienza el Nuevo Testamento? Comienza con el prólogo de San Juan. Y miren lo que nos dice San Juan. La palabra existía desde el principio y todo se hizo por ella. Estamos captando lo que dice. Lo que en ella había, ¿quién es ella? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús, que se va a hacer carne en la nueva creación. Lo que había en ella era vida. Hermanos, eso es un punto de discernimiento. Todo lo que te da vida. Y no estoy hablando solo de vida física, vida en el alma, vida interior, vida en la virtud, vida en la santidad, vida en la luz del podio, vida en tu relación con los hermanos, en tu familia. Todo lo que son signos de vida es de Dios. Y todo lo que es signo de muerte o de esterilidad es del demonio. Y hay que estar claro. Después tendremos tiempo de muchas pláticas, ¿verdad? Pero esto sirve muchísimo el tema de hoy para el discernimiento de todo, de las opciones que hacemos, como para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, aunque luzca que es de Dios. Porque hay muchas cosas, dice San Pablo, que aunque se te aparezca un ángel luminoso, o sea que está diciendo que imiten las cosas de Dios, si te dice algo diferente a como Dios habla o como Dios actúa, no es de Dios, sea anatema. San Pablo es duro, sea anatema. Tenemos que saber que el demonio no es creador, el demonio es imitador. Todo lo imita porque no sabe hacer nada, porque él no crea. Entonces, pero fíjese que se apareció una luz divina cuando este vidente entró. Sí, pero ¿qué hace el vidente? Vamos a examinar la vida del vidente, ¿verdad? Y ver si va con la pedagogía de Dios, como Dios ha actuado a través de la historia, porque Dios no se pone a inventar en cada manifestación formas de actuar.
precisamente para proteger nuestro discernimiento y mantenernos en la luz. Dice, la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas. ¿Por qué ella está hablando así San Juan? Porque ya las tinieblas como mal ya entraron en el mundo con el pecado de Adán y Eva. Entonces ya la oscuridad tiene otro sentido, ya no es solamente vacío, que también sigue siendo vacío porque el pecado nos vacía, ya el pecado nos desordena, sí, pero también ya el pecado nos divide, nos separa completamente de la luz. La luz brilla en las tinieblas, o sea, ¿Cristo a qué vino? ¿A qué vino Jesús? Bueno, ¿y qué pasó? Yo, para catecismo, todo el mundo. ¿A qué vino Jesús al mundo? A salvarnos, pero ¿cómo nos salva? Diciendo, yo soy la luz del mundo. Y eso es lo que está diciendo San Juan. La luz brilló en las tinieblas. El que vino es la luz. Y vino a traer la luz a las tinieblas del mundo. Pero el mundo como que nos parece que es el vecino y las 3 cuadras más para allá, ¿verdad? La tiniebla comienza en mi propio corazón. Y las tinieblas, que empieza con Satanás mismo, que es el padre de las tinieblas, así le llamó Jesús, padre de las tinieblas. Y las tinieblas no pudieron, ¿qué pasó? La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no pudieron vencerla. A mí me encanta esa palabra. Quiere decir que hubo batalla, ¿no? No que tengan el mismo poder. El yin yang, esa cosa, ¿verdad? De que ponen el negro y el blanco como que si son iguales. No, vamos a estar claros. Satanás es criatura y el Señor solo tiene que verlo y lo esfuma. La batalla que vino a dar Cristo no es con el demonio. Al demonio lo vence en un segundo. Lo vino a dar con lo que el demonio ha hecho en nosotros, y ahí sí toma tiempo porque tiene que ser una opción libre de cada corazón, optar por la luz, optar por vivir en la gracia y en la santidad. Así que estemos claros, ay, es que esta batalla que está contra el demonio, como si el demonio y Jesús están al mismo par. No, estamos mal. El problema es que nosotros no optamos con determinación estar en el reino de la luz. Ahí sí el Señor vence al demonio. ¿Ves que no le gustó? Entonces, la palabra era la luz. ¿Qué quiere decir eso? La palabra era la luz. ¿Qué quiere decir? Que cada palabra que Jesús va a decir, cada obra que Jesús va a hacer y las que no va a hacer, o sea, que toda la vida de Cristo que vamos a leer en el Evangelio es la luz. Ahí está la verdad. Y por eso es que no tenemos que estar buscando muchas verdades, si solo hay una, hermanos, solo hay uno. Y los que dicen que encontramos verdades en muchos lugares, pues encontrarás una, pero en el Evangelio encontramos todas. Y yo entre todo y alguna prefiero el todo, porque la alguna es peligroso, ¿ah? La verdad es Cristo. Él mismo lo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Pero también Él se dijo, yo soy la luz. Él se dio ese título. La palabra era la luz verdadera. Aquí está la palabra clave. Hay muchas falsas luces, hermanos. Y en este tiempo, peor. Hay luces falsas por todo el mundo y lo peor es que los católicos andan detrás de esas luces falsas. Ay, es que usted no sabe, madre, cómo reza ese señor. Es que se arrodilla y uno siente que se elevó al cielo. Ah, no. A mí eso no me interesa. Déjame ver su virtud, déjame ver su honestidad, su integridad, su humildad, su vida escondida. Cuando yo vea todo eso, cuando yo vea la vida de Cristo en él, voy a creer en él. ¿Se dan cuenta? No nos deslumbremos con lo exterior. Ese es el evangelio de hoy. Los fariseos, ¿qué era? El exterior es lo que importa.
¿Y qué pasó por dentro? Jesús dijo, el que vino a sanarnos, vino a liberarnos, vino a ordenarnos. Yo sé que no les gusta esa palabrita, pero el Señor vino a ponernos disciplina interior para poder tener una vida recta. Eso es lo que se llama la justicia, es una vida recta. Él dijo tan sencillamente, yo soy la luz. En Juan 8, apúntenlo para que después lo oren. Juan 8, versículo 12 dice, yo soy la luz del mundo. Hermanos, cuando se levanta la Eucaristía en cada misa, la luz brilla en las tinieblas. Y nosotros no sabemos cómo la conquistó, porque aquí estamos nosotros, pobres, simples, pequeños criaturas, y no vemos esos rayos por donde llegan, ni quién se está tocando, ni quién se está convirtiendo, ni quién se está ordenando, no sabemos nada. Pero cada vez que se levanta Cristo en la Eucaristía, agárrense porque la luz del mundo brilla sobre las tinieblas. El que me sigue, ya vamos poniendo las cosas en su punto. Él es la luz del mundo. De eso no, mírenle, Él es la luz del mundo. De eso no hay nada que discutir. Lo que hay que discutir es la frase siguiente. El que me sigue. Levanten la mano los que siguen a Jesús, por favor, o quieren seguir a Jesús. Porque esa frase nos viene a nosotros. El que me sigue. O sea, el que va bien cerquita de Jesús. No va adelante. El que va adelante va mal. Y el que va muy atrás también va mal porque no oyó nada. No vio nada, no oyó nada y por lo tanto no aprendió nada. Y el que va adelante se cree más que Jesús. Así es que está peor porque es el pecado de Satanás. Quererse, crees más que Dios. Hay que caminar detrás de Jesús. Y esa palabra detrás es muy importante. Pero detrás, cerca. ¿Me van captando? Para poder oír, para poder ver. Porque es así como el Señor nos va liberando con su luz de la ceguera y la sordera. No es solamente física, hermano. El Señor sanó a muchos ciegos y a muchos mudos y a muchos paralíticos. Pero la sordera, la ceguera y la parálisis nuestra puede ser interior, puede ser de actitudes, de carácter, puede ser de muchas formas y el Señor quiere sanarla. Y para sanar la ceguera tenemos que estar muy cerca de la luz. Para sanar la sordera tenemos que estar muy cerca del que está diciéndonos la verdad. Y para sanar la parálisis tenemos que caminar a su paso, ni adelante ni muy atrás, sino cerca de Él. Entonces dice, el que me sigue, que fueron todos ustedes porque levantaron la mano, incluyéndome a mí, no caminará en tinieblas. Miren qué promesa. No caminará en tinieblas. Pero esto es una decisión de todos los días, hermano. Todos los días yo tengo que decir, Señor, yo quiero caminar a tu lado. Yo quiero estar cerca de ti. Yo quiero saber la verdad. Yo quiero aprender la verdad. Porque si no, en cualquier momento, sin darme cuenta, me confundo, me desoriento y entro en el field, en el terreno de la oscuridad. Que no tiene que ser un pecado mortal, puede ser una desorientación o un falso discernimiento. Sino que el que camina cerca de Él y no camina en las tinieblas, miren, ya viene la segunda promesa, tendrá la luz eterna. Esa es la más bella, hermano. El que camina cerca de Jesús nunca caminará en las tinieblas, pero también tendrá la luz eterna. ¿Quién quiere la luz eterna? Pero para tenerla hay que morirse, ¿ah? Así que vi que por eso es que muchas manos no se levantaron. ¿Quién quiere la luz eterna? Y si fuera mañana, mejor. ¿Saben lo que es estar inmersos en la luz de Dios? En el amor de Dios, en la felicidad de Dios. Ya ese es otro tema. Mateo 4.
que Mateo se refirió a una promesa de Isaías, que dijo: el pueblo que andaba en las tinieblas ha visto una gran luz. ¿Quién fue el primer pueblo que andaba en tinieblas y vio una gran luz? Los pastorcitos y los reyes, la gran luz. ¿Y saben quién? Por eso es que tenía que aparecerse la estrella, hermanos. Porque acuérdense que todas las manifestaciones de Dios tienen que tener un signo de luz. Y fue la estrella la que guió a los reyes donde estaba Jesús. El pueblo que estaba en tinieblas, o sea, el pueblo que estaba sin forma, sin orden, en pecado, sin sentido, ya vio una gran luz. Y cuando veas esa luz, se te va la ceguera y la oscuridad es vencida en ti. Juan 12:46. Este es Jesús. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no permanezca ya en las tinieblas. O sea, el que tiene fe en Cristo ya no pertenece al reino de las tinieblas. Y el que cree en Cristo, lógicamente va a caminar tras de Cristo, escuchando su palabra, rigiendo su vida por la palabra de Dios. Por eso es que dice la ley canónica que el evangelio es la regla de vida de todo cristiano. El evangelio es la regla de vida de toda tu vida y la mía. Y por eso hay que conocer el evangelio, no para andar como ciertos hermanos con la Biblia abajo y dando biblazos, no, para que tú la vivas. Porque de nada te sirve que andes con Biblia de todos los colores y con millones de stickers. Lo que hay importante es que te sepas la verdad del evangelio y que vivas tu vida según el evangelio, porque eso es vivir en el reino de la luz. Juan 12:35. Este es uno de mis versículos predilectos que yo toda la vida desde niña, créanmelo, usado para discernir todo. Caminen mientras tengan luz, para que no los sorprendan las tinieblas. Crean en la luz para que puedan entonces vivir como hijos de la luz. Vamos a entrar a la primera frase. Caminen mientras tengan luz. ¿Qué quiere decir eso? Yo me acuerdo que dice, es mejor que nos vayamos en cuanto termine la procesión, porque cruzarse al otro lado es muy oscuro. ¿Verdad que ustedes dicen eso? Es más seguro caminar cuando hay luz, porque vemos por dónde vamos, no nos equivocamos de camino, si hay un hueco lo vemos, si hay un árbol no chocamos contra el árbol. ¿Qué está diciendo el Señor? Mientras ustedes estén llenos de mi luz y comprendan lo que yo quiero de ustedes, caminen, no lo dejen para después, porque puede ser que después pierdas tu comunión conmigo y no tengas la luz y hagas decisiones equivocadas. Mientras tengan luz, hay detalles muy sencillitos. Por ejemplo, pues digo que yo he regido toda mi vida con la luz, mientras tengan luz. Me acuerdo, en varias ocasiones me ha pasado, pero antes del COVID íbamos 2 veces, íbamos 2 veces a Tierra Santa. Y en la peregrinación de abril yo le dije a todo el mundo, todo el que pueda vaya, por favor, todo el que pueda vaya, porque yo sé que hoy puedo ir, pero yo no sé si después podemos ir. Y lo seguía diciendo, yo no sabía por qué lo decía, pero lo que estoy diciendo es mientras puedan ir, vayan. Mientras tengan luz, caminen. Y así fue, y yo era tanta mi insistencia, digo, yo no quiero vender más gente, yo lo que quiero es que yo no sé cuándo volveremos a ir. Y después de eso, la segunda peregrinación se canceló porque vino el COVID. Y después pudimos ir una vez y volví a decir, y yo no sabía por qué, si ya pasó el COVID y abrieron todo para ver, pero yo sentía lo mismo, vaya todo el que pueda porque no sé cuándo podemos ir. Y la última vez que fuimos fue
abril, mayo, y en octubre ya no tuvimos que cancelar la peregrinación y hasta hoy no hemos podido regresar. Nosotros a veces vivimos como si somos dueños del tiempo, como si somos dueños de todo lo que sucede. Y la historia nos puede dar vuelta en un minuto, hermanos. Yo no sé, los que han vivido guerras, los que han vivido en situaciones de países, sabemos que de un día para otro se te cambia la vida. Entonces, mientras tenemos luz, o sea, mientras se puede, mientras Dios te está dando la fuerza, mientras Dios te está hablando, mientras Dios te está dirigiendo, camina. Porque habrá un momento en que tendrás que detenerte por un momento. Esto es una forma de discernir cómo avanzar en la vida. Para que no lo sorprendan las tinieblas. Aquí yo me refiero a otro ejemplo que nos dio el Señor, las viudas prudentes, como las mujeres prudentes, ¿se acuerdan? Las jóvenes, las vírgenes. Que Jesús les dijo a todas ellas, llenen de aceite su lámpara, o sea, prepárense. Llénense de luz, llénense de bastante aceite y mantengan su luz prendida porque ustedes no saben cuándo va a venir el esposo a buscarlas. ¿No va con esta escritura? Claro que sí. Y aquí hicieron, las prudentes se fueron a llenar de aceite para tener mucha luz. Y las otras dijeron, ay, vamos después, típico, ¿no? Vamos después, porque en realidad puede ser que venga en una semana, tenemos unos días. Y el Señor vino esa misma noche. Esa misma noche. Y las que no se llenaron de luz, las que no se llenaron de aceite, fíjense, para que aprendan el modo operantis de Dios. Cuando Dios habla y hay que obedecerle. Y después no caigamos en las falsas caridades y misericordia. Le dijo a las 7 lo mismo, le dio a las 7 el mismo tiempo, le dio a las 7 las mismas instrucciones y solo unas 4 hicieron caso. Y entonces después las otras, ay, dennos un poquito de aceite, por favor. Y Jesús mismo les dijo, no le den del aceite. ¿Por qué? ¿Porque Jesús es malo? Porque Jesús le dio las mismas oportunidades, porque Jesús le dio la misma instrucción, porque Jesús quería que todas recibieran del aceite y de la luz y estuvieran listas. Por lo tanto, hermanos, tenemos que obedecer la palabra del Señor, porque la palabra de Cristo revelada a través de todas las escrituras, pero revelada particularmente y de manera singular en el Evangelio, es la luz del mundo. La luz de tu alma, de mi alma. A mí me encanta que Simeón, el viejito Simeón, después de 70 años de estar esperando a ver al Mesías, dijo, ya me puedo ir, Señor, porque mis ojos han visto tu salvación, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Hermanos, no hay cosa más grande que ver. Y no estoy hablando de la vista física, porque el Evangelio de hoy dijo que hay un montón que son ciegos guiando a otros ciegos. Tengan cuidado. Tenemos que ser iluminados para poder iluminar. Tenemos que llenarnos de la luz de Cristo para poder prender la vela, porque estamos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Pero para ser luz del mundo tenemos que prender la vela del Evangelio en nuestra propia vida, ser ejemplos de santidad, ser ejemplos de todas las virtudes que el Señor nos ha enseñado. Porque el Señor primero dijo, yo soy la luz del mundo, pero después dijo en Mateo, ustedes son la luz del mundo. ¿Qué hizo Jesús? Nos transfirió su misión. Yo vine a darles la luz y ahora ustedes llenos de mi luz, tienen que ser luz del mundo. ¿Por qué ustedes creen que la Virgen se aparece llena de luz? Porque está llena de Cristo. Porque está llena de la palabra de Dios y viene al mundo a iluminarnos de la luz de la cual ella está llena. Optemos por ser hombres y mujeres de la luz.
por pedirle al Señor que nos ilumine la conciencia y nos ilumine el entendimiento para tener discernimientos iluminados. Discernimientos que están en orden, disciplinados y que tienen contenido divino. Y para terminar, porque no puedo acabar, tienen sus lámparas de aceite, hermanos. Porque no sabemos ni el día ni la hora. Pero no estoy hablando solo de la muerte. El día y la hora puede ser una situación que te venga y no sepas cómo responder a ella. Pero si estamos llenos de la luz, responderemos con una mente y un corazón iluminados por la verdad de Cristo. Que el Señor les bendiga.